Gracias, doctora. Bueno, primero, para que ustedes puedan tratar a un paciente con artritis reumatoide, primero tienen que saber que tiene artritis reumatoide. O sea, tienen que saber diagnosticarlo. La artritis reumatoide, como ya lo saben muchos de ustedes o todos ustedes, es una poliartritis inflamatoria crónica. Poliartritis significa que se afectan más de 4 articulaciones, inflamatoria que se presenta más en reposo y crónica que por lo menos tiene más de 6 meses de evolución. Se caracteriza por ser simétrica, es decir, afecta a ambos lados. Generalmente afecta articulaciones pequeñas, que suelen ser las articulaciones de las manos, y si no la tratamos, va a haber daño de la articulación, más va a afectar a mujeres que hombres, sobre todo mujeres en edad fértil. En la fase preclínica existen dentro de sus factores de riesgo, factores genéticos y factores ambientales que van a producir una susceptibilidad para que se produzca la citrulinización de las proteínas y al final se van a liberar muchas proteínas que están hipercitrulinizadas, y citrulinización significa que va a ser la conversión del aminoácido arginina en citrulina y se van a formar una serie de anticuerpos contra estas citrulinas y citoquinas proinflamatorias que van a dar origen a la artritis reumatoide. A nivel molecular, lo que vamos a ver es que tanto los factores genéticos como factores ambientales van a producir modificaciones en las proteínas que van a ser básicamente la citrulinización, que como ya he dicho es la conversión del aminoácido arginina en citrulina, y esto va a activar tanto células dendríticas, macrófagos, fibroblastos y va a producir inflamación y activación de los linfocitos T, linfocitos B, procesos inflamatorios, sobre todo a nivel de la membrana sinovial. Se va a activar las células dendríticas, los fibroblastos y los osteoclastos, y al final lo que van a producir son erosiones del hueso y por ende daño. Tienen que conocer los criterios de clasificación de la artritis reumatoide. Los últimos son los del año 2010, en la cual se evalúa la presencia de afección articular. Se le va a dar más puntaje mientras más articulaciones estén inflamadas, sobre todo si estas son pequeñas. Hay diferentes valores. Más de 10 articulaciones pequeñas inflamadas van a tener un valor de 5. Van a tener en cuenta la serología, como es la presencia del factor reumatoide y anticuerpos anticitrulinados. Si es que estos son positivos a títulos altos, y títulos altos significa que se eleve más de 3 veces su valor normal. Por ejemplo, si el corte es 10, si está elevado en 40, es un título alto, el valor máximo va a ser 3. Si los títulos son bajos, no supera 3 veces el valor normal del laboratorio, el valor va a ser 2. Tienen que evaluar los reactantes de fase aguda, como son proteínas C reactiva y BCG. Si es que están anormales, el valor va a ser 1, y la duración de síntomas, menos de 6 semanas o más de 6 semanas. Si cuando hacen su evaluación suman más de 6 puntos, entonces su paciente cumple criterios para clasificarlo como artritis reumatoide. Actualmente las guías de manejo van a diferenciar a la artritis reumatoide en 2 fases. Artritis reumatoide temprana, que es aquella que tiene menos de 1 año de evolución, y artritis reumatoide establecida, que va a ser aquella que tiene más de 1 año de evolución. En la artritis reumatoide temprana no suele haber deformidad, es como en esta figura. Vemos las articulaciones inflamadas, pero aún no las vemos deformes. Pero en una artritis reumatoide establecida ya nuestro paciente llega de esta forma. Y aquí ya no hay mucho que podamos hacer, porque ya hay daño de la articulación. Lo que se quiere es que ustedes como médicos sean capaces de diagnosticar a su paciente en una etapa temprana y manejarlo. Tienen que tener en cuenta que la artritis reumatoide, al ser una enfermedad crónica, no solamente da manifestaciones, al ser una enfermedad sistémica y crónica, no solamente va a dar manifestaciones articulares, sino también extraarticulares. La manifestación extraarticular más frecuente son la presencia de nódulos reumatoides. Hasta un 31% de estos pacientes lo tienen, seguidas de síndrome de Sjögren y también seguidas de problemas de fibrosis pulmonar. Ahora, para evaluar a su paciente, ustedes tienen que saber que nosotros, los reumatólogos, al igual que las otras especialidades, tenemos
indicadores que nos señalan si nuestro paciente está bien o mal o regular. Lo que nosotros utilizamos se llaman índices compuestos de actividad de enfermedad. Esos índices son varios, no hay un solo índice, son varios los índices. El que internacionalmente se usa se llama DAS28, que se llama así porque esto significa score de actividad de enfermedad en 28 articulaciones, El DAS simple es el score de actividad de enfermedad, el SDAI es un índice de actividad simplificado, el CDAI es un índice de actividad clínico y el RAPID-3 es un cuestionario que se le hace al paciente. Internacionalmente, para los manejos de enfermedad y para los estudios, lo que se usa es el DAS28. El DAS28 va a evaluar 28 articulaciones, evalúa cuántas de ellas están inflamadas o tumefactas, cuántas de ellas son dolorosas y también evalúa algún reactante de fase aguda y en algunas ocasiones la escala visual analógica del paciente de dolor. Entonces, el seguimiento del paciente lo vamos a hacer obviamente evaluándolo, examinándolo. Doctora, disculpe, no se la escucha. Naticita al parecer ha salido. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí, doctora, ahora sí. ¿Dónde me quedé? ¿Aquí o acá? Sus diapositivas, doctora, dejaron de ¿Acá? proyectarse. ¿Sí? ¿Desde dónde? Había justo un cuadro que había cambiado. Ahí. ¿Ahí? No, sino que no vemos sus diapositivas, doctora. No las Dejaron de ven. proyectar. Ahí, ahorita un ratito. Partida. Para otra vez dejaron de proyectarse sus diapositivas. Ahí. Creo que está cargando, doctora. Está cargando ya, doctora. Proyecta. Pero ese no era el último slide que... Esa diapositiva, doctora. Ahí. No, es esa diapositiva, no, doctora. Antes, doctora. ¿Antes? Sí. ¿Ahí? Sí, uno antes me parece que fue, doctora. Ahí.
No, esa no fue. No, es la siguiente, Es más, más adelante, creo, doctora. no, Son 4 diapositivas más. posterior, hacia el final, dirigiéndose hacia el final. Ahí, sí. Aquí, ¿no? Sí, Sí. Ahí, esa, doctora, sí. Ya, bueno, lo que yo les decía es que nosotros evaluamos al paciente según índices de actividad, ¿ya? Y los índices de actividad son varios. El que más se usa en los estudios Doctora Noriega, no se Doctora, le- doctora ¿sí? Noriega, no se le escucha muy bien. Justo cuando dijo índices de actividad, se le fue otra vez. Qué raro. ¿Ya me Y escuchan? la línea creo que está mal. Sí, ahora sí la escuchamos. Ya. Bueno, lo que les decía es que tenemos índices compuestos de actividad que son varios, que el que internacionalmente se usa es el DAS-28, que está basado en la evaluación de 28 articulaciones, pero no es el único, también tenemos el DAS, el CEDAI, el SDAI, el RAPID-3. Entonces, cada uno de estos índices nos van a medir cuando la enfermedad está en baja actividad, moderada actividad o alta actividad. Y según eso daremos el tratamiento. Ahora, también evaluamos a nuestro paciente cuando está en remisión. Es menor a 2.6, está en baja actividad si está menor a 3.2, de 3.2 a 5.1 en moderada actividad, o alta actividad cuando está más de 5.1. Estas son las 28 articulaciones que se evalúan. En las manitos evaluamos 20, ¿ya? 5 interfalángicas proximales en cada lado, ya van 10, y 5 metacarpofalángicas en cada lado, ya van 20. Muñecas, codos, hombros y rodillas. Estas son las 28 articulaciones que evaluamos. Y el DAS-28 es una calculadora, realmente ustedes si ponen en el internet DAS-28 calculadora, les va a salir. Y ustedes deben de colocar ahí el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones tumefactas, algún reactante de fase aguda que puede ser BCG o PCR y la escala de dolor del paciente. Y con eso van a obtener un número que es el que les va a mostrar si es que nuestro paciente está en baja, moderada o alta actividad de enfermedad. Entonces, cuando nuestro paciente viene hacia nosotros, lo primero que hacemos es tomarle un índice de actividad y supongamos que es un paciente que viene con un índice muy alto, o sea, con un valor mayor a 5.1. Si en la siguiente consulta nuestro paciente le volvemos a tomar el índice y en el índice tiene 3, es decir, ha habido un cambio mayor a 1.2. Si solamente bajó de 5.1 a 4.1, ha habido una moderada respuesta. Y si de 5.1 bajó a 4.8, o sea, menos de 0.6, no ha tenido respuesta nuestro paciente y tenemos que cambiar el tratamiento. Para definir remisión, la escuela americana es muy exigente, ¿no? Nos pide que tenga menos de solamente una articulación dolorosa, una articulación tumefacta, PCR menor a 1, y la escala global de dolor del paciente menor o igual a 1. Entonces, aquí vamos a tener a nuestra articulación. Esta es la articulación de la rodilla. Normalmente vamos a tener la membrana sinovial. Y como les dije, la artritis se va a clasificar en una artritis temprana o una artritis establecida. En la artritis temprana va a haber una hiperplasia leve de la membrana sinovial con formación de capilares, pero en la artritis establecida ya esta hipertrofia se agranda mucho más, hay mucha angiogénesis, hay muchas células inflamatorias. Esto ya recibe el nombre de panus y hay más inflamación y por ende más daño. A nivel celular, la célula que prima va a ser el linfocito T, y el linfocito T va a liberar el interferón gamma, el cual va a activar a los macrófagos. El macrófago libera factor de necrosis tumoral, alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, las cuales son citoquinas proinflamatorias que van a actuar sobre los condrocitos, fibroblastos y osteoclastos. Todos estos van a producir metaloproteinasas, van a aumentar la migración de los polimorfonucleares y van a producir erosión en el hueso y daño. Y una vez que hay daño, ya va a ser irreversible el cambio. O sea, no va a volver a la normalidad porque ya queda con la erosión o el daño.
El linfocito T, como ustedes saben, se une al linfocito B y el linfocito B se convierte en una célula plasmática que va a comenzar a liberar anticuerpos como el factor reumatoide y el anticuerpo anticitrulinado. También van a liberar interleuquinas proinflamatorias, sobre todo los linfocitos T que se van a diferenciar, ¿no?, en Th2. Entonces, el manejo de la enfermedad, básicamente cuando nuestra enfermedad está activa, tiene que ser con drogas modificadoras de la enfermedad, con los famosos DMARDs o drogas modificadoras de la enfermedad, los cuales pueden ser sintéticos o biológicos. También se usan glucocorticoides. Como tratamiento sintomático podemos utilizar analgésicos o antiinflamatorios. En el tiempo, si no tratamos bien a nuestro paciente, esta actividad de enfermedad va a producir destrucción. Y si se produce la destrucción, el paciente va a estar incapacitado y esto se va a traducir en una pobre calidad de vida y en una disminución de su estatus socioeconómico, tanto a nivel personal, familiar como social. Con respecto a las drogas modificadoras de la enfermedad, como les he señalado, hay dos grandes grupos. Los grupos convencionales, que van a ser el metotrexate, la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, la leflunomida, las sales de oro que actualmente no se usan, la satioprina, los glucocorticoides, entran como DMARDs, la ciclosporina y las JAK quinasas, que es lo último que tenemos en el mercado. Aquí vamos a tener altofacitinib, baricitinib y upadacitinib. Y los agentes biológicos, noten ustedes que hay un gran grupo que son anti-TNFs, y anti-TNF significa que van a bloquear el factor de necrosis tumoral, y al bloquear el factor de necrosis tumoral bloquean la cascada inflamatoria. Aquí vamos a tener a etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab. También vamos a tener otro grupo de biológicos que son los anti-CD20 que se encuentran en los linfocitos B, como el rituximab, el abatacept, que va a frenar señales coestimuladoras, y otros que van a ir dirigidos contra citoquinas como el tocilizumab contra la interleuquina 6 o el anakinra contra la interleuquina 1. Ahora, el costo de estos medicamentos también es variable. Los DMARDs convencionales, por ejemplo, en este estudio que se hace en Estados Unidos en el año 2019, un costo de tratamiento para un mes con metotrexate cuesta $18, con hidroxicloroquina $26, con sulfasalacina $14. Sin embargo, los biológicos son carísimos, ¿no? El etanercept está costando $5,000, el adalimumab igual, el abatacept $4,000 y algo, y esto es igual acá en Perú. Con respecto a los mecanismos de acción, el mecanismo de acción del metotrexate básicamente va a ser inhibir a la enzima dihidrofolato reductasa, y lo que va a hacer es disminuir las reacciones de transmetilación. También va a inhibir a la sintetasa timidililato y va a producir una disminución de síntesis de pirimidina. También puede producir inhibición de las 5-aminoimidazol 4-carboxamide dinucleótido y va a aumentar la adenosina. Va a tener como efectos tóxicos náuseas, hepatotoxicidad, supresión de médula ósea, neumonitis o pseudoresfriados. La leflunomida, el mecanismo de acción va a ser inhibir a la hidrohorato deshidrogenasa, disminuye de esta manera la síntesis de pirimidinas y también va a producir inhibición de las tirosinas quinasas y de esta manera disminuyen las señales de transducción. Como efectos adversos van a producir hepatotoxicidad, diarrea, pérdida de peso. La sulfasalacina va a tener efectos múltiples celulares, al igual que el metotrexate va a inhibir a la enzima ATIC o 5-aminoimidazol 4-carboxamida y va a producir un aumento de adenosina. Como efecto adverso puede producir náuseas, dolores de cabeza o leucopenia. Y los antimaláricos o hidroxicloroquinas van a bloquear la producción de citoquinas proinflamatorias mediante un aumento del pH a nivel de las vesículas subcelulares. Y como efecto adverso van a producir náuseas, rash, neuromiopatías y retinopatías. Tengan en cuenta que los efectos de todos estos DMARDs son básicamente intracelulares y van a estar dirigidos
a alterar la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Aquí, por ejemplo, tenemos el metrotexate, que va a pasar a la membrana. Suponemos que esta es la membrana del linfocito T, y va a producir una inhibición de la dihidrofolato reductasa, y de esta manera inhibe las reacciones de transmetilación para la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Va a inhibir la síntesis de pirimidina mediante la sintetasa timidilato, y va a aumentar la secreción de adenosina. Ahora, con respecto a la guía práctica de manejo para la artritis reumatoide, esta guía ha sido aprobada el año pasado en eSalud, en JETSI, y ellos, como les he señalado, van a partir de si nuestro paciente cumple o no los criterios de ACR regular. Si cumple, si estamos seguros que cumple, se clasifica como artritis reumatoide. Ahora, si tiene menos de un año de síntomas, se clasifica como artritis temprana, y si tiene más de un año de síntomas, se clasifica como una artritis establecida. Si no cumple los criterios o hay dudas, se le puede hacer un estudio con ecografías, se puede dejar al paciente en observación para ver si resuelve esa artritis, porque puede ser una reactiva, o puede ser una indiferenciada, o puede ser otro tipo de artritis autoinmune, y se le hace control en 3 meses. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en un paciente con AR? El objetivo siempre va a ser la remisión, en el caso de la artritis temprana. Pero en el caso de una artritis ya establecida, el objetivo va a ser básicamente que tenga una actividad baja de enfermedad. Entonces, generalmente el tratamiento se empieza con metrotexate, con monoterapia, y se evalúa nuevamente a los 3 meses. Si tiene buena respuesta, se mantiene este tratamiento. Si no la tiene, se ajusta el tratamiento y se cambia a triple terapia o a terapia biológica. Y eso se sigue haciendo los siguientes meses. Si tiene buena respuesta, se mantiene la terapia, y si no la tiene, se cambia de terapia. Así hasta completar el año. La guía americana de reumatología, o sea, la guía de Estados Unidos, igual va a clasificar a la artritis reumatoide en artritis temprana, que es aquella que tiene, esto significa artritis temprana, son pacientes vírgenes a DMARDs, es decir, nunca han recibido DMARDs, nunca han recibido metrotexate. Evalúa si su paciente tiene baja actividad o moderada o alta actividad mediante los índices de actividad. Y la primera opción es un DMARD en monoterapia, y el que se suele dar siempre es el metrotexate. Se le evalúa a los 3 meses, y si nuestro paciente aumenta la actividad de enfermedad, lo que se le da es combinación de DMARDs, es decir, metrotexate, hidroxicloroquina, sulfasalacina, o ya un agente biológico. Realmente en eSalud solamente probamos 3 meses. Si es que en los 3 meses no hay respuesta a metrotexate y el paciente tiene alta actividad, sí tenemos aprobado iniciarles anti-TNFs. En Estados Unidos, ellos tienen anti-TNFs o agentes biológicos tipo no anti-TNFs. De ahí nuevamente vuelven a evaluar a su paciente, y si es que este paciente se mantiene con alta actividad, ya pasaría al algoritmo de una artritis establecida. Recordar que tanto con anti-TNFs o con otro biológico que no sea anti-TNFs, vamos a continuar el metrotexate. En un paciente con artritis ya establecida, que quiere decir que es aquel que tiene más de un año de enfermedad, se va a evaluar la actividad de enfermedad. Si es que esa actividad es baja, le damos un DMARD en monoterapia, que es el metrotexate. La dosis va de 7.5 hasta 25 miligramos semanales. Si es que tiene moderada o alta enfermedad, vamos a dar igual DMARD en monoterapia. Si persiste con actividad alta, se le da combinación de DMARDs, o comenzamos con biológicos, que pueden ser anti-TNFs o no anti-TNFs, agregando metrotexate, y ellos sí tienen aprobado en primera instancia el tofacitinib. En caso de que nuestro paciente remita o mejore, lo que vamos a hacer es tratar de desescalar la dosis y regresar al paciente. Podemos intentar irle retirando poco a poco los DMARDs, pero no podemos dejarlos sin ningún DMARD. Bueno, entonces ellos comienzan a jugar, ¿no? Si pese a eso,
Él tiene una moderada o alta actividad, pese a que está usando estos medicamentos. Cualquiera de estos esquemas, lo que hacen es rotar a otro de estos mismos esquemas. Es decir, si usaba un anti-TNF y falla ese anti-TNF, se le da otro tipo de anti-TNF. Si falla, o sea, solamente se le da 2 anti-TNFs. Si vuelve a fallar ese anti-TNF, se le da un medicamento tipo no anti-TNF, que puede ser el rituximab, que es anti-CD20. O si vuelve a fallar a esto, sí tienen aprobado tofacitinib como una tercera línea de tratamiento. Pero nótense que ellos también lo tienen aprobado desde el inicio. En el Perú no lo tenemos así. En el Perú tenemos primero metrotexate, si falla metrotexate, anti-TNF, si falla ese anti-TNF, otro anti-TNF, si falla, recién rituximab, y si falla, recién tofacitinib. Ahora, los anti-TNFs, como les he señalado, básicamente van a ir dirigidos a bloquear el factor de necrosis tumoral, ya que el factor de necrosis tumoral activa todas las células para que se produzca la cascada inflamatoria. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es disminuir indirectamente la producción de citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de crecimiento de monocitos y granulocitos. Van a disminuir enzimas como las metaloproteinasas, disminuir los reactantes de fase aguda, van a disminuir la angiogénesis y disminuir la adhesión de las células o moléculas de expresión. También van a actuar a nivel de las células T. Algunos señalan que puede producir apoptosis, otros que más bien regulan su función y su número. Y igual sucede con los monocitos y los macrófagos. Entonces, se han planteado una serie de estudios en pacientes con artritis reumatoide y se ha encontrado que la mejor forma de evaluar a estos pacientes es haciéndoles índices de actividad en todas las evaluaciones. Porque si no les hacemos esas medidas de índices de actividad, no vamos a saber cómo está nuestro paciente. Este estudio fue un estudio de 110 pacientes con artritis reumatoide, en los cuales en el primer grupo se evaluó, se quería llegar a un estándar de un DAS o score de actividad de enfermedad menor a 2.4 y se evaluaba al paciente en cada 3 meses. Si veían alguna articulación inflamada, la infiltraban, pero ellos no utilizaron biológicos. El esquema de ellos fue sulfasalacina, iniciaron 500 miligramos diario, si no mejoraba podían aumentar hasta 40 miligramos por kilo por día, que era la dosis máxima. Si no mejoraba, le agregaban metrotexate con hidroxicloroquina, si no mejoraban, le agregaban corticoides, y si no mejoraban, pasaban a ciclosporina con metrotexate. Como ven ustedes, no es que haya un orden, ¿no? Pero casi siempre se empieza con metrotexate. Entonces observaron que aquellos en los cuales se evaluaba en cada 3 meses el índice de actividad mejoraban más que aquellos que les daban una terapia estándar. Entonces el manejo de su paciente tiene que ser estrechamente llevado a cabo con evaluaciones de índice de actividad, y para eso tienen que evaluar a su paciente, saber cuántas articulaciones dolorosas, tumefactas tiene y cómo van sus reactantes de fase aguda. Otra cosa que tienen que saber es que el metrotexate tiene 2 formas de presentación. Una forma de presentación es oral y la otra es en vía subcutánea, y que la vía subcutánea va a tener mejor respuesta que la vía oral. En este gráfico lo que se encuentra es que la biodisponibilidad del metrotexate subcutáneo es superior a la biodisponibilidad del metrotexate oral. Y como les he señalado, la dosis va de 7.5 miligramos hasta 25 miligramos. Acá le ponen 30, pero realmente nosotros consideramos hasta 25. Han intentado comparar qué esquema es el mejor para los pacientes con artritis reumatoide. Y así, por ejemplo, hicieron 4 brazos de tratamiento. En un brazo, ellos les daban metrotexate, 15 miligramos semanal, aumentaban la dosis a 25 a 30 miligramos semanal. Si veían que no respondía, lo pasaban a sulfasalacina. Si veían que no respondía, leflunomida. Si veían que no respondía, metrotexate y infliximab. En el otro grupo le dieron metrotexate durante todo el tratamiento y solamente agregaron otras cosas
pero nunca retiraron el metrotexate. Agregaban sulfasalacina o agregaban hidroxicloroquina, o le agregaban prednisona o le agregaban infliximab, pero nunca le quitaron el metrotexate. En el tercer grupo comenzaron con metrotexate y sulfasalacina y 60 miligramos de prednisona al día, que es una dosis bastante alta, pero la iban bajando cada semana hasta llegar a 7,5 miligramos en la semana 7. Posteriormente le daban metrotexate, sulfasalacina y prednisona, si no mejoraban metrotexate y ciclosporina, y si no metrotexate con infliximab, y en el cuarto grupo les dieron infliximab desde el inicio. Ellos evaluaron el DAS, que es el índice de actividad, la presencia de erosiones, la actividad modificada esto que es un cuestionario de calidad de vida, y la mejoría en ACR20. Entonces, al final, miren, los 4 grupos mejoraron a los 2 años de tratamiento. Y el DAS que más bajó fue aquel que mantuvo metrotexate desde el inicio y se mantuvo, así como aquel que tenía corticoides, pero al final de los 2 años de tratamiento casi todos tuvieron un mismo DAS. O sea, hay respuesta con todos los tratamientos siempre y cuando se lleven a cabo de forma secuencial y no se abandone el tratamiento. Y cuando evaluaron erosiones, notaron que los que tenían menos erosiones eran aquellos que usaban prednisona y que utilizaron biológicos desde el inicio. Pero los que bajaron más DAS fueron aquellos a los cuales empezaron con metrotexate y lo mantuvieron durante todo el tratamiento sin suspenderlo, solo agregándole otros medicamentos. Han hecho otros estudios en los cuales a los pacientes se les da metrotexate con etanercept o metrotexate con sulfasalacina e hidroxicloroquina, o inicialmente metrotexate y posteriormente le agregaban etanercept o posteriormente le agregaban sulfasalacina e hidroxicloroquina. Igual, a los 2 años de tratamiento, los que iniciaron con biológicos disminuyeron más rápido, los que iniciaron con etanercept o los que iniciaron con triple terapia y etanercept disminuyeron más rápido su índice de actividad, pero después de 6 meses de tratamiento, 24 semanas, se volvían a volver similares sus resultados, lo cual quiere decir que la triple terapia por sí sola también puede disminuir la actividad de la enfermedad. Se encontró cambios en lo que son los resultados radiográficos. Aquellos que iniciaron con un biológico tuvieron menos daño que aquellos que tuvieron triple terapia. Finalmente, este otro estudio señala de que a los pacientes que no responden completamente con biológico o con triple terapia les pueden rotar el tratamiento después de los 6 meses, y al rotar el tratamiento también encuentran una ligera mejoría en ambos grupos. Todos los anti-TNF se tienen que dar con metrotexate. En este estudio, por ejemplo, dieron solo adalimumab y evaluaron la mejoría del paciente. Esta fue la mejoría que se encontró solo con adalimumab. Acá está la mejoría que se encontró solo con metrotexate, pero si juntaron adalimumab con metrotexate, la mejoría fue superior. Por lo tanto, todos los biológicos se tienen que dar con metrotexate. Igual, cuando hicieron la evaluación de los cambios radiográficos, fue mucho mejor la respuesta del adalimumab junto con el metrotexate que si es que ellos lo recibían en monoterapia cada uno. Ahora, los anti-TNF no son los únicos biológicos que existen. Hay otros biológicos como el abatacept, que realmente lo que hace es inhibir la activación de células T, bloqueando el CD28 y CD86, porque lo que va a hacer es bloquear la zona coestimuladora. Normalmente, para que el linfocito T se active, necesita unirse con esta célula, que es la célula presentadora de antígenos, pero necesita la unión mediante el CD80 y CTLA4, pero el abatacept lo que va a hacer es unirse a ese receptor e
impedir que se lleve a cabo la señal coestimuladora y de esa manera se inhibe la estimulación de estas células y por ende la cascada inflamatoria. Ahora, pese a que hay pacientes que les damos biológicos, existe un grupo de pacientes que son refractarios, es decir, así le demos biológicos, no responden al tratamiento. Y cuando esto sucede, lo que hacemos es cambiar de tratamiento, cambiar de blanco terapéutico. Podemos cambiarle a rituximab, a abatacept, a tocilizumab o finalmente los inhibidores de las yaquinasas como el tofacitinib. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que hay pacientes que no responden? Se cree que el motivo es que se forman anticuerpos contra estos anti-TNFs. Por eso podemos ver un paciente que va muy bien 1 año, 2 años, pero en el tercer año ya no hay respuesta al medicamento biológico. Y se cree que la causa es que se formen anticuerpos contra estos medicamentos que los inhiben. Y por eso, si fallan a un anti-TNF, se le da la oportunidad de probar con otro anti-TNF. Si pese a eso existe falla, lo que sigue es el uso de rituximab, que lo que bloquea son los linfocitos B. Si es que hay falla, se cambia a la abatacept o a otro blanco terapéutico. Entonces, aquí estamos resumiendo en esta diapositiva la terapia biológica. Como ustedes saben y como hemos señalado desde el inicio, la célula que va a regir toda la inflamación va a ser el linfocito T. Entonces, el linfocito T va a activar a los macrófagos, los cuales van a liberar interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1. El linfocito T también se va a unir a los linfocitos B y va a liberar autoanticuerpos como el factor reumatoide, los anticuerpos anticitrulinados o la interleuquina 6, y estos a la vez van a activar osteoclastos y condrocitos que van a producir inflamación y destrucción. Entonces, los anti-TNFs lo que van a hacer es bloquear el factor de necrosis tumoral. ¿Y cuáles son los anti-TNFs? El etanercept, el infliximab, el adalimumab. Existen también ahora, dentro de la terapia biológica, anticuerpos que van dirigidos contra una citoquina como tal, como el tocilizumab, que va dirigida contra la interleuquina 6, como la anakinra, que va dirigida contra la interleucina 1. Ahora, si es que lo que vamos a hacer es bloquear una señal coestimuladora que va a ser la que una linfocito T con la célula presentadora de antígenos, quien bloquea la señal coestimuladora es el abatacept. Y si lo que vamos a hacer es bloquear a los linfocitos B mediante su CD20, lo que vamos a emplear es el rituximab. El rituximab se utiliza en casos refractarios a pacientes refractarios a anti-TNFs. Entonces van a ser anticuerpos que van a estar dirigidos contra el receptor CD20 de los linfocitos B. Y lo que va a producir básicamente es una reducción numérica de las células B. Se han hecho estudios en pacientes que son refractarios a los anti-TNFs con rituximab y se ha encontrado que mejoran en comparación a placebo. Pero los que más mejoran, o sea, a los que les va mejor, son aquellos que tienen factor reumatoide positivo. Es decir, que sus linfocitos B están tan activos produciendo tanto anticuerpo que al disminuir su cantidad también disminuye la actividad de la enfermedad. Y finalmente, dentro de los últimos medicamentos que hay para artritis reumatoide, tenemos a los inhibidores de las yaquinasas. Estos medicamentos se utilizan en pacientes que son también refractarios, tanto a metrotexates como anti-TNFs. Y vamos a verlos acá. Aquí están. Realmente ellos van a actuar a nivel intracelular. No van a actuar a nivel de las citoquinas, sino van a ser intracelulares. Van a bloquear a este receptor que es el receptor JAK. Y lo que va a hacer es alterar la producción de citoquinas. Bueno, con respecto a los inhibidores de yaquinasas, siguen siendo medicamentos costosos. Su eficacia se dice que puede ser similar a la de adalimumab. Como efecto adverso tiene que puede producir trombosis y puede aumentar la frecuencia de herpes.
Dentro de las, ahora, actualmente, antes solamente existía un biológico por cada familia, pero ahora existen biosimilares, que son medicamentos de menos costo, que tienen la misma eficiencia. Existe controversia respecto al manejo de pacientes que están en remisión. Generalmente, lo que se dice es que si el paciente ya entra en remisión, lo que debemos hacer es alargarle la dosis de los anti-TNFs o de los medicamentos biológicos. Si es que el paciente está en remisión por 6 meses a 1 año, se sugiere irle, no dejarlo sin tratamiento, sino irle alargando la dosis. Es decir, si se ponía una ampolla de etanercept semanal, ya no le vamos a poner semanal, sino cada 15 días. Si pese a eso sigue en remisión, ya le vamos a poner cada 3 semanas. Si pese a eso sigue en remisión, le vamos a poner cada mes. A eso se refiere. Y hay que tener en cuenta que ahora el ultrasonido se usa mucho para ver si es que hay presencia de inflamación articular o no. Y esto lo podemos evaluar con el ecodoppler, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento adjunto hay que educar al paciente, hay que controlar el dolor mediante el uso de analgésicos o AINES, hay que tratar también sus comorbilidades, hay que tener en cuenta el tratamiento que se da en los casos de que estos pacientes requieren cirugías o su manejo perioperatorio. Las moléculas pequeñas vienen a ser aquellas que van a ser capaces de inhibir la vía de señalización intracelular, van a inhibir también las citoquinas y las quimioquinas, se van a dar vía oral, y aquí vamos a tener a las diaquinasas, también tenemos a los receptores de tirosinquinasas y a los MAC, que van a ser los bloqueos de agentes quinasas. El tofacitinib, como les digo, es el último medicamento que ha entrado en el mercado, va a ser un inhibidor de la diaquinasa, que va a estar a nivel intracelular, y lo que va a hacer es interferir la vía de señalización y va a influir en la transcripción de proteínas del ADN, y de esta manera influye en que no se formen estas citoquinas proinflamatorias, pero ya no va a ser a nivel extracelular, sino a nivel intracelular. Las otras vías de SCIP o vías MAP, bueno, aún no tenemos estos medicamentos en el mercado, ¿no? Pero existen. En el caso de la vía SCIP está el fostamatinib. En el caso de las MACs, todavía no tenemos un medicamento comercializado, pero tienen que saber de que existen. Como les digo, los biológicos van a actuar a nivel de citoquinas, ¿no? Frenando interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, pero las moléculas pequeñas van a ingresar en la célula y lo que van a bloquear básicamente van a ser señales intracelulares para que al final no se formen las citoquinas proinflamatorias. O sea, lo que quieren hacer es un blanco terapéutico que sea lo más específico posible para que no se produzcan efectos adversos, como por ejemplo la presencia de infecciones, ¿no? Tienen que tener en cuenta que los anti-TNFs tienen efectos adversos. Dentro de los efectos adversos están las infecciones serias, que muchas veces pueden ser infecciones oportunistas, se han relacionado también con procesos malignos, como linfomas, también con procesos de desmielinización, alteraciones hematológicas, fallas cardíacas, hepatotoxicidad, que se formen autoanticuerpos dirigidos contra la droga también, reacciones dermatológicas, síndromes de lupus-like. Y lo que tenemos que monitorizar siempre antes de empezar el anti-TNF es descartar tuberculosis en estos pacientes. ¿Y cómo lo descartamos? Pues con su prueba de BK, con sus placas de tórax, y también le solemos solicitar cuantiferón. También solemos solicitar virus de hepatitis antes de iniciar estos medicamentos. Y así todos ellos, al producir una disminución de la cascada inflamatoria y inhibir la respuesta de inmunidad, pueden condicionar a que hagan infecciones estos pacientes. Y ya, eso sería todo respecto a artritis reumatoide, a la actualización de artritis reumatoide. Yo voy a dejar las diapositivas. ¿Hay alguna duda? Perdón. ¿Me escuchan? Doctora, buenas noches. Hola, Pedro. Sí, te escucho.
Tenía una duda. ¿Cuál más o menos está interesante su clase y toda la parte de los esquemas, así? Pero me gustaría saber, por ejemplo, llega a la consulta de repente un paciente con artritis reumatoide y usted, ¿cuál es el esquema que usted, o cuál es el esquema que usted utiliza de repente de elección? ¿Cuáles son las dosis que usted utiliza para poder tratar estos pacientes? Generalmente empezamos siempre con metrotexate. Si estamos ya seguros de que es una artritis reumatoide, empezamos con metrotexate. Obviamente primero tenemos que tener un perfil hepático porque como ustedes saben el metrotexate puede producir hipertransaminasemia, tenemos que tener un hemograma de control porque puede producir leucopenia también. Si tenemos hemograma y perfil hepático normal, empezamos con metrotexate. La dosis es 7.5 miligramos. Realmente no solemos iniciar con 7.5 miligramos, iniciamos con una dosis media que es 15 miligramos, aunque va a depender de la tolerancia del paciente. Otros empiezan con 7,5 y van escalando la dosis. Más de 15 miligramos, se ha visto que no hay un mayor beneficio, más bien con 20 o 25 miligramos no hay más beneficio que con 15, y lo que sí suele haber es un incremento más de los efectos adversos, ¿no? Náuseas, hipertransaminasemia, leucopenia. Ahora, en el caso de que sea un paciente con una actividad más alta, lo que solemos hacer también es darle tratamiento con metrotexate subcutáneo, siempre y cuando exista la disponibilidad de que el paciente acuda al hospital, porque el metrotexate subcutáneo sí tiene una mayor biodisponibilidad y se ha encontrado que hay mejores respuestas. Ahora, también les damos corticoide de inicio. La idea no es mantenerlos toda la vida con corticoides, porque como ustedes han visto, pueden producir efectos adversos como la osteoporosis por corticoides, pero si está muy activo, sí le solemos dar corticoides porque el metrotexate recién tiene efecto a partir del segundo mes, segundo o tercer mes. Generalmente empezamos con monoterapia y después, a los 3 meses, por ejemplo, si no hay mejoría, comenzamos con triple terapia, que lo que sería es agregarle hidroxicloroquina, sulfasalacina. Si no hay respuesta, sí pasamos, lo presentamos en junta médica y lo presentamos para biológico. Pero esto sucede en salud, que como ustedes saben, en salud cuenta con medicamentos biológicos. Pero, por ejemplo, en MINSA, no sé si cuenten con medicamentos biológicos. Antes contaba el CIS, pero actualmente no sé. Pero ustedes tienen que saber lo que hay en la actualidad. Tienen que saber que, o sea, antes el paciente con artritis reumatoide estaba destinado a deformarse, pero ahora no. Si es que hay posibilidad de que no se deforme, lo que se tiene que buscar es eso, que no se deforme. Si va bien con el metrotexate solo, excelente. Si va bien con triple terapia, excelente. Pero si vemos de que pese a eso tiene índices de actividad alto, tiene que ir a biológico. Muchas gracias, doctora. Doctora, una pregunta más. Sí, dime. Con respecto al corticoide de inicio que usted menciona, ¿cuál es el corticoide de inicio o de elección que usted utilizaría? ¿Y cuáles son las dosis que usa? Todos utilizamos prednisona. Todos usamos prednisona. En el mercado también hay deflaxacor, metilprednisolona, ¿no? Pero bueno, la prednisona es económica, solemos usar dosis bajas, porque el compromiso articular no es un compromiso muy severo. Si es que el compromiso articular es muy severo, por ejemplo, viene nuestro paciente con 28 articulaciones y todas tumefactas, lo que le ponemos son, nosotros le llamamos mini pulsos de metilprednisolona, y la dosis que utilizamos es 125 miligramos vía endovenosa por 3 días. Y después le bajamos el corticoide. Lo máximo que damos es 10 miligramos diarios de prednisona, pero con tendencia a que se retire por los efectos adversos, ¿no? Y lo más crónico que dejamos son 5 miligramos de prednisona. Pero lo ideal es que consuma la menos cantidad de corticoides posibles por los efectos adversos. No solo osteoporosis, ¿no? Los corticoides pueden producir necrosis ósea, hipertensión, diabetes, glaucoma, etcétera, ¿no? En artritis reumatoide se usan bajas dosis, no es como en lupus. En lupus, por ejemplo, en nefropatía lúpica, le damos 1 miligramo por kilo por día, porque es el riñón que está afectándose. En la parte articular sí damos bajas dosis, no se dan dosis altas. Y como coadyuvante también siempre antiinflamatorios, pero como ustedes saben también los antiinflamatorios no se pueden dar toda la vida. Los damos como esquema de rescate una semana y después condicional a dolor.
Muchas gracias, doctora. Tienen que saber que existen estos tratamientos porque, por ejemplo, en España, en Europa, que los seguros son mucho más accesibles, al paciente no lo dejan de formar, ¿no? 3 meses y si no va bien, empezamos con biológicos. Igual los seguros son los que los cubren, pues, ¿no? Igual que, ¿qué es lo que pasa acá? Salud lo cubre y si no, en clínicas también lo cubren los seguros en una parte. Va a llegar el momento en que estos medicamentos sean más baratos, ¿no? Ya ahorita comenzó la era de los biosimilares, que, o sea, normalmente cuando un laboratorio produce un medicamento tiene una patente para él de 20 años, pero si es que pasan esos 20 años, ya cualquier otro laboratorio puede copiar la estructura y hacerlo similar. Entonces, estamos ahorita en época de biosimilares donde los biológicos están más baratos, pero también no sabemos cómo a lo largo va a ser la respuesta del paciente, pues, ¿no? Al menos hasta el momento está yendo bien. Uh-huh. ¿Qué les preocupa? Su examen y las dosis. Sí, doctora. ¿Por qué? Porque ¿qué tal? Lo que pasa es que la doctora bueno, que hemos tenido anteriormente, como ya te había comentado, la doctora X en el examen nos pedía, por ejemplo, de hacer el diagnóstico y poner lo que era la terapia, ¿no? De acuerdo a cada patología que encontramos. Y nosotros colocamos, por ejemplo, el tipo de medicamento, que inclusive el nombre del medicamento que se daba, pero la doctora no nos contó el punto porque no pusimos lo que era la dosis, el intervalo. Es que eso tienen que saberlo. Y ahí fue que la mayoría... Miren, lo que pasa es que parece un mundo. O sea, realmente cuando uno es estudiante y ve que todos los medicamentos tienen una dosis diferente y una forma diferente de administrar, parece un mundo. Entonces, el consejo es que lo lean ahora, que lo estudien ahora, que si pueden hagan su tablita de qué medicamentos o qué esquemas se dan. En los libros eso está, ¿no? ¿Qué dosis? ¿Cuáles son las dosis mínimas? Hagan una tablita. Dosis mínimas, dosis máximas, forma de administración, efectos adversos, efectos contralaterales o cuándo no dar, su tabla. Y lo van anotando, y lo van anotando, y lo van anotando, porque ¿saben qué? Lo que pasa es que si no lo estudian ahora, cuando lleguen al internado va a ser peor. Nosotros no sabemos, yo al menos me sé la dosis de tanto que lo leo, o sea, es tan repetitivo que te lo aprendes. Entonces ustedes tienen que empezar ahora esto porque van a entrar a la parte clínica, bueno, ya están en la parte clínica, no están ahorita por la pandemia, pero va a llegar un momento en que ustedes tienen que hacer sus recetas, ¿no? Y la única forma es esa. Les van a exigir dosis porque así es. Y lean dosis y lo anotan. Anótenlo, hagan su cuadrito, así su cuadro, y sus medicamentos, dosis mínimas, dosis máximas, mecanismo de acción, efectos adversos, no sé, efectos contralaterales, o qué tienen que tener en cuenta antes, y van haciendo su tabla. Y cada vez que puedan la leen, pero o sea, está bien, en lo que sí estoy de acuerdo en cómo los evalúan, pero sobre todo para que ustedes sepan tratar, tienen que saber diagnosticar. Si no, no van a poder tratar. O sea, es importante que sepan también los criterios diagnósticos de cada cosa. Uh-huh. Pero Doctora, no tengan miedo. Uh-huh. Sí. Disculpe, en mi caso, por ejemplo, yo estaba tratando haciendo las tablas, pero la dificultad que había tenido es que en un libro dice una dosis y en otro libro dice otra dosis y, por ejemplo, cuando estábamos llevando, por ejemplo, diabetes, la doctora nos preguntaba ya cuál es la dosis, qué dosis se le tiene que dar a este paciente. Yo le decía la dosis, pero para la doctora no era correcto y me daba otra indicación porque lo había sacado de otra revista, si no me equivoco. Entonces, para cada docente me parece que en algunas cosas sí varían las dosis. Uh-huh. Y no sé si nos podría dar alguna referencia de algún libro para poder quizá de ahí leerlo y sacar la dosis que sea más confiable. Lo que pasa es que en reuma no creo que tengan tanto ese problema, porque por ejemplo los medicamentos, en el caso, yo no creo que les pregunte biológicos, yo creo que preguntar más dosis convencionales, ¿no?
no sé de qué libro, a mí no, de verdad que yo no he hablado con la doctora, nunca. Y bueno, a mí recién me han dicho para dictar esta clase hace una semana. No tengo un material bibliográfico, yo les he hecho exposiciones de las que yo ya tenía material, pero me imagino que tienen un libro de base, ¿no? O sea, tienen un libro del curso, o no tienen libro del curso. No, doctora, no tenemos libro de curso. Claro, deberían Nosotros nos estamos consultarle. de Mira, la- a mí no me han pedido, doctora, deme preguntas para su examen, no sé, o sea, yo les engañaría si les dijera. Normalmente yo usaba, Pero me ¿ah? imagino que sí le van a comunicar. Bueno, seguro, no lo sé. Pero normalmente, bueno, Harrison, no sé, el manual Merck, que también es de bolsillo. Libros de medicina interna, supongo, ¿no? O de terapéutica médica. Hay unos libritos de terapéutica médica que también les dan bien las dosis. Pero consulten con ella, pues también, doctora, ¿sabe qué libro? Realmente no debería haber diferencias entre una dosis y otra, ¿no? No debería haberlo. Bueno, y si es que la hay, una diferencia mínima, no una diferencia abismal, pues, ¿no? ¿Y cuándo es su examen? Están asustados. Oye, doctora, parece que va a ser el 12 de noviembre. 12 de noviembre. Sí, doctora. 12 de noviembre. Uy, ya Sí, doctora. rapidito. Bueno, en el caso de, por ejemplo, la primera parte que hemos visto de osteoporosis, alendronato viene en una sola presentación, son 70 miligramos semanales. Soledronato viene en una sola presentación, que son 5 miligramos endovenosos al año. Denosumab en una sola presentación. Con metrotexate, como les digo, si hay un rango entre 7,5 a 25 miligramos. Sulfasalacina entre 500 miligramos hasta 2500 miligramos. Hidroxicloroquina generalmente 400 miligramos. AINES, si es que es algo muy severo, pulsos de metilprednisolona de 125 miligramos y prednisona generalmente no más de 10, no damos más de 10 miligramos para artritis reumatoide. Igual no creo que les pregunten mucho de reumato, de repente les preguntan más de infecto o de otros cursos. Pero bueno, cualquier duda, a mí no me han pedido preguntas, no sé si lo hagan. Si lo hacen, lo sacaré de mis diapositivas, pues, ¿no? Supongo. Voy a colgarle las clases también para que se orienten y les sirva. Y si no, pregúntenle a ella, pues, de qué libro leen, ¿no? Para que no estén así asustados. Pero el consejo es que lean dosis y lean tratamientos desde ahora, porque si no lo hacen ahora, después va a ser más difícil y va a ser peor. ¿Ya? Gracias, doctora. Doctora, una última consulta sobre el diagnóstico, sobre AR. Usted mencionó que los puntos, ¿verdad? Sobre del 2010, pero creo que ahí también tenía dos aspectos, o sea que se tenía que demostrar que había sinovitis y luego sumar adicionalmente 6 puntos en esa escala, ¿verdad? En los criterios del 2010 es hasta 6 puntos y confirmamos si hay sinovitis o no. Ahí no tienen en cuenta el ultrasonido, solamente el examen físico que ustedes hagan. Y en el examen físico tienen que ser capaces de ver si es que hay sinovitis o no. Pero me imagino que si les dan un caso clínico, pues les van a poner dolor articular, simétrico, predominio de manos, que los van a orientar, pues no, obviamente. Ya, entonces solamente para el diagnóstico implica la clínica, no ultrasonido. No ultrasonido. No está en ninguno de los criterios, ni en este ni en el anterior, no está ultrasonido. Nosotros lo usamos porque, bueno, para ver sobre todo a edad temprana, pero no está dentro de los criterios. Doctora, disculpe, con respecto a ello, justo hoy día en uno de los cuadros que usted presentó, decía si la artritis está establecida, ya se hace ultrasonido. Si la o había, artritis... era que teníamos que mandar a hacer ecografía cuando la No, artritis...
cuando había duda. La ecografía siempre se hace cuando hay duda. Eso está en la guía de práctica clínica de artritis reumatoide. Y era en si es que estamos todavía en duda, se hace la ecografía. Cuando hay alguna duda de que hay o no sinovitis, se hace ecografía. Cuando hay alguna duda de que si están completamente seguros, no tienen que hacerla. Pero si es que hay dudas, sí se manda a hacer. Uh-huh. Bueno, ya tenemos 2 horas y media. Voy a grabar voy a detener la grabación, voy a volver a descargar la asistencia